porque Dios va a llevar este. Porque Él es real. Él es real. Yo no sé si usted sintió, pero yo capturé la bendición de Dios en mi corazón. Yo la he capturado y quiero ser la mía, quiero ser parte de mí en el día de hoy. Dios bendiga a todos ustedes. Yo les voy a pedir por favor, ustedes saben lo que yo estoy haciendo ahora. Amén. Quiero que se tome la molestia, por favor, de apagar su teléfono, porque el teléfono que suena me lo lleva. Y yo lo sé. Y yo ya que estoy en los días de volver a mi país, pues yo ando todavía queriendo encontrar el teléfono que uno pueda hablar en lengua. Usted sabe que con el dedito mueve todo. Entonces, por favor, no quiero que después que suene el teléfono yo quiero pedírselo y no quiero que usted vaya a ver con mala cara y diga, el hermano Elías vino y se nos llevó el teléfono, nos asaltó. Yo no asalto a nadie. Guerra avisada no mata gente. Amén. ¿Estamos claros? Por favor, póngase sobre sus pies. Vamos a abrir la escritura en el día de hoy. En el libro de Segunda de Samuel, gloria al Señor, en el capítulo 6 del libro de Segunda de Samuel, el verso 12 y 13 leemos la palabra del Señor en esta hora. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 12, dice así la eterna y bendita palabra del Señor. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando él lo llevaba, el arca de Dios había andado 6 pasos y sacrificaba un buey y el carnero engordaba. Padre, te doy gracias, porque en esta hora nos permite poder ministrar tu palabra. Te ruego que mientras ministremos tu palabra, tú sanes al enfermo, levantes al caído, restaure el corazón del hermano, del amigo que necesita ser restaurado. Gracias, Padre, por la palabra que has de soltar en el día de hoy, Señor. Yo te doy gracias porque, Señor amado, tú cumplirás tu promesa hoy, Señor. Gracias. Toda la gloria, todo el honor solo será tuyo, Señor. Yo te pido, amigo Espíritu Santo, te pido, Jesús, te pido, Padre, permíteme sacar del corazón tuyo, Padre, del corazón tuyo, Jesús. Espíritu Santo, permíteme sacar de tu corazón la palabra que ha de bendecir la vida de mis hermanos. Y por todo, Señor, la gloria será tuya. Amén y amén. Y a su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Mientras usted se sienta, el tema de hoy tiene que ver caminando en la presencia de Dios, o la importancia de vivir en la bendición de Dios. Antes de continuar hablando, quiero hacer una remembranza antes de llegar al punto que leí. ¿Qué sucedió con el arca? ¿Por qué el arca? ¿Por qué David quiso volver a traer el arca? En el capítulo 5, 6 y 7 del libro del Primera de Samuel, habla cuando el arca de Dios fue capturado por el pueblo de los filisteos. Los filisteos habían capturado el arca del pacto y lo cogieron como un botín, no solo un simple botín de guerra. Lo cogieron como el más grande de los botines, porque para ellos habían capturado al Dios de Israel a través del arca. ¿Y qué hicieron los filisteos? Llevaron el arca del pacto hasta el templo de Dagón. Y estando en el templo de Dagón, dice que lo dejaron ahí como el gran botín de guerra. Habían capturado al Dios de Israel. La sorpresa es que al día siguiente, en la mañana siguiente, los sacerdotes fueron para ministrar a Dagón y se encontraron que Dagón estaba inclinado hacia el arca. Lo pararon
día siguiente lo encontraron quebrado, sus manos y sus pies. Lo pegaron y lo volvieron a armar, y cada vez que lo levantaban estaba humillado ante el arca del pacto. ¡Wow! Pero ¿saben qué, amado? Que en este proceso donde el arca del pacto había sido capturado y llevado como un trofeo hasta los filisteos, en ese lugar, en 7 meses donde Israel estaba, el arca del pacto había sido capturado por los filisteos, 7 meses, vinieron unas plagas, ratones, y vinieron las plagas de los tumores. Y comenzaron a preguntar entre ellos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos pasando este momento de crisis? Y los sacerdotes y los magos y agoreros dijeron, el problema de nosotros es desde que traímos el arca de Dios, de Israel, al templo de Dagón. Y se dieron en la dura tarea de devolverlo. Y cuando lo devolvieron, no solamente lo devolvieron, cogieron 2 bueyes que nunca habían sido usados, hicieron una carreta, la adornaron, pusieron el arca y también pusieron 5 ratones y 5 tumores y devolvieron lo que le era por dolor de cabeza. Eso ocurre a veces con el hombre natural que no entiende el propósito de Dios. Hay gente que dice que vive bajo la presencia de Dios. Y Dios no camina con pecadores. Su presencia es tan santa que está con su pueblo santo. Pero a veces el hombre natural no entiende. Cuando hablo del hombre natural, estoy hablando del hombre de pecado, el hombre sin Cristo, un hombre o una mujer sin conocimiento. Aunque pase por el proceso, porque todos pasamos por el proceso de la prueba, pero a veces no entendemos, hermano, el mundo natural no entiende que las pruebas es el propósito que Dios usa para bendecirnos. El hombre natural no. Y para ellos era un juicio, era una sentencia de mal de los dioses y del Dios de Israel. Devolvámonos. Y lo devolvieron. Pero cuando lo devolvieron, dice que los israelitas estaban cosechando la tierra. Y cuando vieron que el arca del pacto había sido devuelto nuevamente, sucedió algo. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 19. Sucedió algo que nunca debió haber hecho el pueblo de Israel. Abrió el arca. Y cuando la abrió, murieron 50.070 personas por la curiosidad. Yo digo, la curiosidad mata al gato. Yo me acuerdo que un día yo recibo una llamada de un pastor amigo y me dice, siervo, por favor, ven porque mi hermano se está muriendo. Necesito que vengas, que le traigas una palabra a mi hermano, a mi familia, porque mi hermano se está muriendo. Estaba en una clínica. Ok, yo voy, en lo que voy de camino, le voy preguntando a Dios, ¿qué tengo que decirle a él? Porque aprendes en el proceso de la vida cristiana y de ministro, el que siempre que vas a un sitio, pregúntale a Dios qué le vas a decir a esa persona. Porque yo no puedo visitar a una persona si Dios no ha marcado una palabra en mi corazón para esa persona, para que sepa que tú fuiste de bendición cuando lo visitaste. Dime Dios. Y cuando voy de camino y entro a la clínica, en la clínica donde está el muchacho, toda la familia, los médicos de cabecera, el muchacho estaba agonizando, 25 años, con una enfermedad incurable que muchos la tienen, que se llama leucemia. 25 años. Estaba grave. Y cuando yo llego casi moribundo, le digo, Junior, 2 preguntas tengo que hacer. Y una de ellas es un reclamo de Dios contigo. ¿Por qué
le reclamas a Dios siempre y no asumes su voluntad. Porque el problema de nosotros es que siempre nos quejamos, siempre preguntamos, siempre andamos por qué, para qué, y por qué yo, y por qué aquí, y por qué allá, y por qué me sucedió, por qué no al fulano, por qué no al mengano, por qué no a ellos, por qué no a ella, que son más malos que Dios, yo que soy bueno, yo que soy buena gente, yo que te sirvo, yo que te busco, y por qué, y para qué, y cuando Dios espera que tú como yo, como creyente, aprendamos a asumir su voluntad. No hemos aprendido a asumir la voluntad de Dios en nuestra vida, en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y a veces Dios nos golpea tan fuerte para que aprendamos a asumir su voluntad. ¿Tú sabes lo que pasa cuando yo le dije eso a la familia? Todo el mundo comenzó a patear la puerta. ¿Y qué es este pastor? Oye, ¿y por qué trae ese hombre? ¿Y por qué no ves que se está muriendo? ¿Y por qué te tratan los médicos enojados conmigo? Y le digo, Junior, va a la segunda pregunta. Y quiero que me la respondas. ¿Para qué quieres vivir? Un silencio como el de ahora. Y los médicos enojados. Te vuelvo a preguntar, Junior, ¿para qué quieres vivir? Y me mira casi con los ojos llenos de lágrimas y me dice, siervo, para servirle a Dios. Entonces ahora sí puedo orar por ti. Y mientras no terminábamos la oración, ocurrió el milagro. Los médicos testificaron. Oye, el muchacho da testimonio, sirve al Señor. Dios nos sacó del borde de la muerte. ¿Sabe por qué, amado? Es que nosotros tenemos un gran problema. Somos demasiado curiosos. Le queremos preguntar todo a Dios. Y hay cosas que Dios no te va a decir porque puede afectar tu forma de pensar. Hay cosas que nos han pasado alrededor nuestro que a veces Dios no responde porque nuestra capacidad no está para entender su voluntad perfecta. Eso significa que tú y yo tenemos que aprender solamente a asumir su voluntad. Solo asumir y respetar. ¿Sí? Y hay alguien que la Escritura aprendió toda la vida a moverse en la voluntad de Dios. Fue Moisés. ¿Tú quieres aprender de alguien que aprendió en su vida de ministerio a caminar en la voluntad de Dios? Fue Moisés. Dios le preguntó y le dijo, y él comenzó la pregunta que todos y yo preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? Y que no sé hablar, y que no sé decir, y cómo lo voy a ir, y cómo le cae. Y Dios tiene una solución, una respuesta. Después de eso, Moisés nunca reclamó, siempre asumió voluntad. ¿Saben que el problema de Israel fue que abrió el arca? Ellos sabían lo que había dentro. Todo israelita sabía que dentro del arca estaba la vasija donde estaba el maná que había descendido del cielo, estaban las tablas de la ley y estaba la vara de Aarón dentro del arca. ¿Cuál era la curiosidad de abrir? ¿Cuál es tu curiosidad? Dios me hablaba y me decía, háblale hoy sobre mi voluntad, sobre mi propósito de caminar en mi presencia. 50.070 personas murieron. En ese proceso se quedó el arca del pacto en la casa de Abinadab y habiéndose quedado ahí por alrededor de 20 años. 20 años. Y en ese proceso de 20 años, Dios hizo un trato especial con Abinadab y sus hijos. ¡Wow! Los hijos de Abinadab comenzaron a crecer viendo continuamente la presencia de Dios en su casa. Abinadab había sido bendecido porque el arca de Dios estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Sus hijos aprendieron y miraban y contemplaban la gloria todos los días.
Pero por eso nosotros tenemos que tener cuidado de cómo le enseñamos a nuestros hijos a caminar en la presencia de Dios. Y si ahí hay algo importante, es que si nosotros marcamos el principio del temor de Dios, grave. Y cuando yo llego casi moribundo, le digo, Junior, 2 preguntas tengo que hacer. Y una de ellas es un reclamo de Dios contigo. ¿Por qué le reclamas a Dios siempre y no asumes su voluntad? Porque el problema de nosotros es que siempre nos quejamos, siempre preguntamos, siempre andamos por qué, para qué, y por qué yo, y por qué aquí, y por qué allá, y por qué me sucedió, por qué no al fulano, por qué no al mengano, por qué no a ellos, por qué no a ella, que son más malos que Dios, yo que soy bueno, yo que soy buena gente, yo que te sirvo, yo que te busco, y por qué, y para qué, y cuando Dios espera que tú como yo, como creyente, aprendamos a asumir su voluntad. No hemos aprendido a asumir la voluntad de Dios en nuestra vida, en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y a veces Dios nos golpea tan fuerte del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, lo que le estoy diciendo. Y ahí, que dice, me declararé a ti. ¿Dónde? En el propiciatorio. La tabla era lo que representaba, lo que cubría era lo que representaba. El arca era el lugar donde Dios se te iba a revelar. El propiciatorio, la tabla, era el lugar de la revelación. La presencia de Dios es el lugar de la revelación en nuestra vida. Por eso que el día que alguien encuentre esa presencia en su vida, nunca volverá a ser la misma persona. Nunca volverás a ser el mismo creyente de antes. Nunca volverás a ser el mismo creyente y hombre y mujer de Dios y ministro de Dios de antes. Tu vida será distinta porque has aprendido a caminar en su presencia. Porque Dios se revelará a ti y se te declarará a ti en ese lugar. Era lo que era el arca. El lugar santo y el lugar santísimo. Pero cuando pasaba, esa carpa estaba tan oscura, tan sellada. Y cuando entraba, lo primero que te encontrabas era el candelero de oro con aceite refinado que olía. Muchos le ponen muchos prototipos. Palabra, espíritu. La otra lado, ese pan fresco. ¿Cuánto han olido el pan recién horneado? ¿No es verdad que huele? Mira ese pan. Tipo de Jesús. Cuando tu necesidad, cuando estás ahí enfrente tuyo, está el arca del incienso, donde está el cuadro de la unción. Ya no existe el velo del templo, está el lugar santísimo. Y cuando estás en ese lugar, tú gritas, ¡Dios! ¡Mira mi problema, por favor, óyeme! Y Dios te dice, no siente la flama del candelero y no hueles el aroma de mi necesidad y el aroma del aceite de la unción. Es especial su presencia. Es tan especial. Yo he pasado momentos con Dios. Y en los momentos más difíciles apareció Dios, siempre aparece. Una vez apareció, muchas veces lo ha hecho.
Pero la última, que fue una de las crisis más terribles que yo pasé. En menos de un año perder toda una familia casi. Mi papá muere el 5 de noviembre. A la siguiente semana mi suegro muere. Y lloré más por mi suegro que por mi padre, porque con mi suegro pasé mucho más experiencia de papá que con mi propio padre. El 5 de diciembre del mismo año, el mes siguiente, muere mi tío. Al 15 de diciembre muere un compañero de ministerio, el amigo, tutor, amigo habíamos trabajado en la cruzada de Franklin Graham, un amigo entrañable, un amigo de verdad. Consejero, cada vez que veía a mi esposa, cada vez que me veía, me abrazaba y hablábamos porque era un evento de conocimiento. Pero antes de cumplir el año, mi madre y mi hermano mueren en un accidente de tránsito. Unas horas antes yo hablo con mi madre y yo le digo: mamá, me voy al sitio donde hace un año atrás, en ese lugar yo había estado predicando y una banda, una ganga, como ustedes le llaman, porque me había ganado toda la pandilla, había cogido el hombre, cogió un automático y cogió tum, disparó, me avalió. Y yo, wow. En pocos minutos la policía lo avalea al muchacho. Al año siguiente voy al sitio, digo: mamá, y mi mamá dice: papito, tranquila, mami, yo muy bien. ¿Cuántas veces te he dicho que te quiero? Wow, ya perdí la cuenta. Y mi esposa bromeando dice: algo quiere. Digo: mira lo que dice tu nuera. Y le llama y se despide de mi esposa: cuida a mi príncipe, a los bebés, cuida a mi rey. Tú sabes que lo quiero. El último adiós. Regreso, suena el teléfono y me dan la grata noticia de que hay un accidente de tránsito y tengo que correr. Y tengo que levantar el cadáver de mi mamá y de mi hermano hecho pedazos. Yo estuve hace unos días atrás con el pastor y fui a un Junker aquí. Y yo vi una camioneta igualita, casi con la misma. Se me movió el piso, se me movió, me dolió la cabeza, me estresé, comencé a llorar. Yo le dije: Señor, yo pensé que esa área de mi corazón ya estaba sana. Lloré. Porque no sé cómo explicarlo, hermano. Que aún dentro del mismo lugar donde estaba haciendo la autopsia, yo tenía que coger a mi madre y a mi hermano y recordarle aquí cómo era, no como lo vi al final, hecho pedazos. Me levantaba de madrugada a llorar. Mi esposa solo me miraba y me oía llorar. Me decía: era fuerte de la mañana. Pero de momento se quebraba y lloraba. De noche, lo único que decía: Señor, yo asumo tu voluntad. Yo no voy a renegar, yo solo subo. Pero por favor, saca esto de mi cabeza. Fueron 3 meses intensos, dijo. 3. Lloré. No, me amanecí de llorar. Nunca dije por qué. Solo asumo. Pero un día ya no aguanté. Dios, ya no va. Saca. Mi hermano me demandaron. Me demandó la cooperativa de transporte por $1 millón. Mis hermanas se vinieron en contra mí. Yo cubrí todos los gastos de mi mamá y de mi hermano. Yo estuve al frente de todo ello. Y me cayeron la situación. Ya caí.
que esa madrugada, porque que ya humanamente ya no podía, ya no más. Y dice, ya no más. Estoy de rodillas en el mueble de mi casa, en la sala. Y de momento siempre con los ojos cerrados y comienzo a mirar cada uno de los cielos. Y se para frente a mí. Y cuando yo veo su imagen, su presencia, comienzo a llorar. Y le digo, Dios, ponte sobre Elías, yo no te necesito, no te quiero así, fortalece. Sí, Señor. Elías, ponte sobre tus pies, mi Padre. Mis ojos cerrados, no lo podía abrir. Sentí su brazo, era real. Me mostró lo que me iba a mirar en Centroamérica. Me dijo, yo voy. Y digo, el día que tú sueltes lo que yo te estoy diciendo para Centroamérica, tú vas a ver mi gloria en los cielos. Pero yo necesito que tú hagas. Y te pongas sobre tus pies. Me mostró lo que iba a hacer. Wow, sí. Ese día, Dios me dice, escribe. Y lo que te estoy predicando, lo escribí. Dile, el día que mi pueblo camine sobre mi presencia, nunca más volverá a ser la misma persona. Nunca más. Yo no le pido nada a nadie. Yo trabajo para el Rey y camino en su presencia. Yo quiero hacer una oración. ¿Tú quieres caminar en su presencia? Yo quiero orar. Solo quiero hacer una oración. Porque esa presencia de Dios se suelta en tu vida. Quiero que se suelte, Dios, para que tu vida nunca vuelva a ser la misma. ¿Dónde están los músicos? Los necesito. Quiero que pases. Quiero que la iglesia pase. Todo lo que sea que pase, por favor. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo. Yo recibí las directrices. Quizá hoy yo predico corto, pero hoy me digo, zoom, no te puedo ir. No me puedo ir si no lo suelto. No quiero tener responsabilidad con Dios. Pero que hay gente que en algún momento de su vida sintieron su presencia y lo dejaron. ¿Sí o no? Y lo dejaron. Pero Dios quiere que captures su presencia, que camines, porque vas a saborear. Qué especial su presencia. Quiero que ores. Quiero que ores. Quiero que llames su presencia. Atrévete a llamar su presencia. Yo solo digo. Y quiero que ores. Llámalo, Él está aquí. Si uno que lo meten en el hospital, te visitó, y te lo mostró. Por eso es la paz que sentí en tu corazón. Su presencia en su realidad.
presencia real. Llámala. A la tuya, apropiate de ella. Porque Dios va a llevar esta iglesia a un nivel mayor. Ese nivel mayor es que tú aprendas a caminar. Oye, los milagros van a ocurrir por inercia. Se soltarán, no necesitarás orar por la gente que esté enferma. Porque solamente con hablar la presencia de Dios se suelta. Los milagros ocurren. Llámalo, por favor. Quiero que todo el mundo se ponga de pie. Yo no quiero a nadie de gobierno, por favor. Quiero que te pongas sobre tu pie. Llámalo. Mira, cada persona debe de aprender a tener su propia experiencia con el Espíritu de Dios, con Dios, con su presencia. Él está aquí. No sé si tú la sientes, pero Él está aquí. ¿Sabes por qué estás llorando? ¿Sabes por qué tus ojos se llenan de lágrimas? Porque Él es real. Él es real. Su presencia es real. Padre, por favor repite conmigo tu oración. Padre, por favor, revela a estos hijos. Jesús, hermano, por favor, revélate a ellos. Espíritu Santo, amigo fiel, revélale a Jesús, revélale al Padre.
Ahora, sobre la persona que está anhelando tu presencia, sobre la persona que está anhelando sentir tu gloria, por favor, desciende. Porque cuando tú desciendes, ellos nunca volverán a ser lo mismo. Esta iglesia nunca volverá a ser la misma. Sí, Señor, yo siento el calor de tu Espíritu. Porque cuando tú, Señor, tú, Padre, tú, amigo Jesús, tú, Espíritu Santo, mandas y nos te los revela, los milagros ocurrirán
Por favor, recibes. Oye, yo siento una fuerte y profunda presencia de Dios en este lugar, pero quiero que hagas silencio. Yo sé que quieres gritar, yo sé que quieres llorar, yo sé que quieres decir muchas cosas, pero óyeme, porque te lo digo con todo el temor de Dios. Wow, yo siento a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo moviéndose entre ti, hermano, te está besando. Yo lo veo. Wow, yo veo su gloria. Respira profundo. Y en esa silencio, lloraste estos días. ¿Sí? Y después te trato por ti. Hay algunos de ustedes que han tenido sueños donde han visto a Dios mostrándole lo que va a hacer. Oh. Oh, su presencia es real. Su presencia es real. Su presencia es real. No quiero instrumentos, no queremos instrumentos, solo adóralo. Porque si hay algo que trae a Dios es la adoración. La adoración no tiene que ver con instrumentos, tiene que ver con órganos, los voces lindas, es con la actitud de tu corazón, con lo que tú hablas, con lo que tú le expresas a Dios. Expresa a Dios tu gratitud. Toda la gloria le pertenece a Él. Alma mía, alaba a Dios. Alma mía, te obligo a adorar a Dios. Te exijo, alma mía, que adores a Dios. Que está aquí. Yo te adoro. Yo te adoro. Se consuela tu alma. Alma mía, adórale a Dios. Gracias. Gracias. Porque te tomó y te sacó de las muchas aguas. Y te saltaron en el día del quebrantamiento. Sí, mas Jehová fue mi apoyo. ¿Por qué? Porque me agradé de ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Toda la gloria le pertenece al Señor. Dios le bendiga.